Hola a todos, ¿vale? Vamos a revisar otro tema que hace parte de los subdominios de la ciberseguridad, que se llama informática forense. Bueno, básicamente en la agenda vamos a abordar estos temas que están en pantalla. Vamos a primero identificar qué es informática forense, qué es específicamente el análisis de malware, que es, digamos que una subárea dentro de la informática forense. Vamos a conocer algunos repositorios de malware que son hoy en día usados para justamente descargar muestras de malware y para poderlas analizar. Vamos a identificar qué tipos de firmas de malware existen, qué técnicas de análisis de malware hay, algunos tipos de malware y finalmente haremos un caso práctico donde vamos a hacer análisis de un malware. Bueno, lo primero que es importante que aprendamos es qué es informática forense, ¿cierto? Es el concepto principal del módulo. Entonces, aquí hay varias definiciones, vamos a analizarlas cada una y vamos a generar nuestra propia definición. Bueno, primero, es el análisis de sistemas informáticos. Aquí, de nuevo, sistemas como los que hemos hablado en el pasado. Un sistema informático puede ser un sistema de correo electrónico, ¿cierto? Un sistema de educación virtual tipo Moodle, un sistema de inventario. Son ejemplos típicos, pero ustedes seguro tienen otros ejemplos, buenos ejemplos de sistemas informáticos o de sistemas de información. Bueno, es el análisis de sistemas informáticos para encontrar evidencias, aquí muy importante esta palabra, que soporten una causa judicial, lo cual implica procesos de recopilación, análisis y presentación. Es decir, ese proceso de análisis está desglosado en estas tres actividades. En recopilar primero unas trazas, ¿cierto?, que se convierten en nuestra evidencia, luego analizarlas y luego presentarlas ante un juez. Seguramente, en el caso de que se trate pues, de un proceso de incumplimiento, por ejemplo, un código penal o un proceso en el que haya una investigación en curso frente a la fiscalía o frente a algún ente de investigación, pues hay que justamente hacer esa presentación de la evidencia para pues poder darle instrumentos al juez para que tome una decisión. Entonces, muy importante, por supuesto, todos estos procesos, tanto el proceso de recopilación como análisis y presentación, cada uno de ellos es muy importante pues, para lograr un proceso final exitoso. Esta es una primera definición. Miremos esta otra definición. Dice, integra conceptos del derecho y de la informática, muy importante, ¿cierto?, con el propósito de que la evidencia sea admisible como prueba en un tribunal de justicia. Eso es muy importante porque no solamente el proceso de recopilación, análisis y presentación se hace desde el punto de vista técnico, también hay que considerar los aspectos del derecho, porque es justamente el derecho, la legislación, justamente la que nos permite garantizarle a un juez que la evidencia fue recopilada de manera correcta, ¿cierto? Que no fue modificada, que no fue adulterada, que el análisis es un análisis juicioso, serio, que efectivamente la presentación de la evidencia ante el juez es un trabajo pues bien hecho. Entonces, justamente aquí hay que revisar varios aspectos del derecho para lograr que derecho más informática permita justamente evidencia sólida, presentable ante un tribunal de justicia, que básicamente es pues, quien tomará las decisiones, determinará si hubo o no hubo delito y pues la gravedad del delito. Miremos esta otra definición, está aquí, que es la 3, nos dice, de entre los posibles elementos de análisis en informática forense se encuentran, bueno, ¿cuáles? Redes de comunicaciones, muy bien, cableadas e inalámbricas, perfecto. Entonces, aquí estamos hablando de que el primer elemento, bueno, o uno de los primeros elementos, son las redes de datos, las redes de comunicaciones, bien sea comunicación cablada o inalámbrica. De ahí yo puedo obtener evidencia, por supuesto, del tráfico de datos que hay entre un sistema y unos clientes o entre un sistema y otro sistema. ¿De dónde más puedo obtener evidencia importante?
de los dispositivos de almacenamiento, ¿cierto? Aquí estamos hablando de discos duros o también estamos hablando de discos de estado sólido o de discos portables tipo pendrives, USBs. Cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento, pues, por supuesto, también nos sirve como una fuente de evidencia. De los sistemas operativos, claro que sí, también. Los sistemas operativos de usuario o sistemas operativos un poco más robustos de tipo servidor, pues son sistemas operativos que tienen unos logs, ¿cierto? Unos logs de eventos que nos permiten también obtener evidencia, ¿cierto? Evidencia, por ejemplo, de que alguien se conectó a ellos o de que hubo un proceso iniciado en algún momento o que hubo una extracción de datos a partir de ahí. De los aplicativos también, por supuesto. Si yo tengo un aplicativo, ¿cierto? Sobre el sistema operativo, pues va un aplicativo, corre un aplicativo, una aplicación que puede ser, por ejemplo, un gestor de base de datos, puede ser un web server, puede ser un aplicativo, bueno, un aplicativo de cualquier tipo, de ofimática incluso. Esos también nos permiten obtener de ellos evidencia útil acerca de actividades que se hayan podido realizar. Entonces, todos estos aquí incluso se menciona entre otros porque no solamente son las redes, no solamente es el sistema operativo, no solamente es el storage, no solamente es los aplicativos, pueden haber muchas más fuentes de información. Celulares, por ejemplo, también hacen parte de los elementos posibles de considerar para un análisis de informática forense. Todo depende de qué. Depende del incidente que se esté intentando resolver, ¿cierto? Nos dirá pues qué tanto vamos a recopilar, cuántos dispositivos van a considerarse dentro del proceso de recopilación, cuánto va a ser el análisis que se va a realizar, todo eso pues dependerá del escenario que se quiera estudiar. Entonces, en conjunto, esas tres definiciones pues nos permiten obtener un único concepto, una única definición de lo que es informática forense, sabiendo que efectivamente agrupa procesos de recopilación, análisis y presentación, tiene en cuenta, por supuesto, el derecho para garantizar que la evidencia sea válida ante el Tribunal de Justicia y, por otro lado, no se ciega, no se limita, no se sesga a una única fuente de información. Puede considerar varios elementos de análisis dentro del proceso de investigación forense. Muy bien. Bueno, ahora vamos a revisar algo muy importante que es el análisis de malware. El análisis de malware básicamente es pues una de las áreas de la informática forense que se especializa de todo, digamos que lo que es informática forense, se especializa en disecar malware, ¿cierto? Así como, por ejemplo, sabemos que un investigador forense, un médico forense, hace, por ejemplo, análisis de una víctima, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de un homicidio, un asesinato, análisis de la víctima. En este caso, un investigador, un analista de malware, lo que hace es analizar, ¿cierto? Malware. Analizar muestras de malware, es decir, software malicioso. Malware, pues, se deriva de la combinación de malicious malware, ¿cierto? La combinación, malicious software. La combinación de las dos palabras son las que pues permiten construir la palabra malware. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder hacer un análisis, una disecación de esas muestras de malware? Por entender justamente cómo funciona, cuál es el funcionamiento de esas muestras de malware, es decir, cuál es, digamos, que su propósito, ¿cierto? Es un malware, por ejemplo, es un virus que hace cifrado de datos, que hace eliminación de datos, que modifica el sistema operativo, o sea, poder entender justamente qué es lo que hace, ¿cierto? Cómo funciona, poder identificarlo, entender cómo identificarlo también, claro. Si yo sé, por ejemplo, que es un malware que modifica cierto archivo y que genera llaves de cierto tipo, pues son aspectos que me permiten identificarlo. A futuro, si yo llego a encontrar un malware que intenta modificar una llave de registro que yo ya sé que es típica de digamos que de cierto tipo de malware, o que genera ciertos archivos con nombres específicos que yo ya tengo claro de que son archivos que generalmente los desarrolla malware, los crea un malware, pues me permite identificar también pues nuevas
nuevos malware de ese mismo tipo que estén intentando afectar mi sistema, ¿cierto? Yo hago una caracterización justamente para poder identificar la presencia de ese malware. Otro objetivo del análisis de malware es también entender cómo defenderse. Si yo hago una revisión juiciosa de un malware, pues también puedo descubrir sus vulnerabilidades, ¿cierto? Puedo saber que se está comunicando con un servidor que se encuentra remotamente en otro lugar, que lo está controlando, pues entonces yo también puedo establecer medidas de protección, medidas de defensa. Por ejemplo, restringir el tráfico hacia ese servidor remoto que está controlando el malware, ¿cierto? Que pues me permite justamente evitar que siga recibiendo instrucciones remotas de ese servidor. Y también me permite entender cómo eliminarlo, por supuesto, ¿cierto? Si yo quiero limpiar, sanitizar mi dispositivo que fue afectado por un malware, entendiendo el malware como tal, pues puedo saber todo lo modificado para poder revertir, justamente, para poder revertir las acciones del malware, para poder volver las llaves de registro a su valor original, eliminar los archivos que el malware creó, cerrar los puertos o los sockets que el malware pudo haber creado y pues finalmente eliminarlo y limpiar el equipo, ¿cierto? Entonces, básicamente estas son las principales funciones, los objetivos del análisis de malware. Nos permite justamente entender cómo funciona, cómo identificarlo, cómo defenderse y cómo eliminarlo. Ahora, para poder lograr todas estas esos objetivos del análisis de malware, pues hay que hacerlo utilizando unas técnicas. Y esas técnicas, básicamente, es lo que un analista de malware aprende cuando está haciendo pues, su formación y aplica después, posteriormente, cuando se enfrenta a un malware desconocido y tiene pues que como si fuera una cajita negra, ¿cierto? Comenzar a descubrir qué es lo que hay por dentro de esa cajita negra y poder justamente disecarlo. Y hay unas herramientas también, unas herramientas de software pues, y también de hardware que permiten justamente hacer análisis de malware. Entonces vamos a continuación a revisar algunas de las técnicas más adelante que existen también para análisis de malware.